¿Cómo era mi Navidad? Hoy quiero contar cómo era mi Navidad de pequeña y la que recuerdo hasta que me casé a mis 23. De muy pequeña, cuando tenía solo mis 4 años, puedo recordar con claridad aquel edificio de San José en Caracas, donde aún recuerdo mis 5 vecinos, incluso sus apellidos, a donde íbamos casi 2 horas antes de salir a casa de mis abuelos, a saludarlos, a comernos algo y a donde mi mamá les acercaba un pequeño obsequio. Recuerdo mis vacaciones de Navidad, cómo pasaban de lento y cómo alcanzaba para hacer tantas cosas, tantas visitas a la familia, tantas compras muy pequeñas, nada costosas, pero hechas con un gran amor. Recuerdo a mi mamá como el 15 de diciembre sembrando semillas de alpiste para el pesebre, que darían el fruto de unas bellas plantitas que colocaba en toda esa montaña del nacimiento. Ya no vivía en ese apartamento, sino en una casa grande, de esas viejas, con portón, zaguán y 2 grandes ventanas, muy largas y de un solo baño para toda la familia y con 2 tanques de agua. Recuerdo que venían unos primos con cajas y con tela de mecate para ayudarla a hacer ese nacimiento que ocupaba un cuarto de la sala de la casa. Ese nacimiento tenía ríos, cascadas, cuevas, lagos y aún recuerdo el olor que despejaba la tela de mecate. Recuerdo siempre que mi papá mandaba a pintar el frente de la casa y yo ayudaba a mi mamá a pulir el piso. Y sabes cómo era la cera, se derretía en una olla para echarla y derretirla, y hasta un año recuerdo a la máquina pulidora dañarse y ocurrírsela a mi mamá a sentarme en una cobija mientras me arrastraba para pulir el piso. Recuerdo las tardes visitando a la familia. Me encantaba probar los diferentes panes de jamón, la torta negra y el dulce de lechosa de mis diferentes tías, la chicha andina, que era tradición en la familia, y algunos ponche cremas que hacían para los niños sin alcohol. En las noches mi papá nos convidaba a ir a una tienda que yo sentía muy grande, llamada Van, donde según mi papá habían grandes ofertas y él quería comprar esa noche los regalitos de los ahijados y de los sobrinos, y a lo mejor ninguno pasaba de 2 bolívares. Mi mamá era la encargada de envolver todos esos regalos y en la medida que crecía me dejaban ayudar porque me encantaba envolverlos también. Recuerdo siempre ir a la iglesia donde había una gran presentación de una coral, la coral de la Creole. Incluso era emocionante porque iban mis primos y de allí nos íbamos a ver el nacimiento de la iglesia, que era espectacular, ya que tenía efectos de que amanecía y oscurecía. Me emocionaba siempre pensar que se acercaba la noche de Navidad para esperar los regalos del niño Jesús, a quien siempre trataba de ver, pero no alcanzaba a despertarme para saber cómo era que él entraba. A medida que crecía, ya no vivíamos en la casa. Mi papá se había ido y ya era un ángel. Al partir mi papá, mi mamá empezó a hacer las hallacas con una tía que las hacía divinas, de maíz pilado, y eran como 3 días con aquel gran proceso en el que veía a todas mis primas ayudar y a medida que crecía me dejaban estirar la masa y también me asignaban a todos esos primos a montarlos en una carreta que pasaba cerca del edificio con su caballo y nos paseaba por 1 hora. El olor de las hallacas de aquella tía, aún puedo sentirlo. Se tenía que montar en un taburete para vigilar las hallacas, ya que era bajita. Medía con gran precisión la hervida de esas hallacas. Puedo escuchar las risas de todos ellos celebrando esa gran arte de hacer tremendo platillo. Ir a visitarla era mágico y era increíble porque en el mismo edificio vivían 2 hermanas y uno de sus hijos, así que era un montón de familia para visitar siempre y para jugar con las primas. Mi mamá se llevaba como unas 30 y cada quien que había colaborado se llevaba su porción también. Hoy, contando los meses para llegar a España y sentir de nuevo ese ambiente tan anhelado donde se celebra la verdadera Navidad, la que conocí, no la que he visto aquí por más de 20 años, basada en la compra excesiva, en la competencia de la casa más decorada, pero quizás ausente de esa magia navideña,
sin sentido, donde los niños, cuando le das un regalo, ni siquiera aprecian su contenido, los abren y luego corren a ver la tableta. Durante todos esos años, cuando era pequeña, cada regalito que me traían tenía un inmenso sentido. Sobre todo, venía envuelto por las manos de una tía muy querida, y cada vez que lo abría lo hacía con emoción y cuidaba de todos mis juguetes con todo mi corazón. Eran los llamados aguinaldos. Hoy, cuando abro los ojos en un día de Navidad y sobre todo los abro después del 2020, siento que perdimos, o mejor dicho, nos robaron el sentido de creer en la gente. La Navidad va a seguir existiendo en mi vida, en mi corazón, esperando al niño Dios, y voy a seguir cobijándome con toda la experiencia y con las personas que verdaderamente me hagan sentir la magia del amor. El video que hoy te pongo con esta historia es el recorrido del apartamento de una amiga que conozco desde mis 4 años, con la que nunca he perdido contacto y que conserva ese gran espíritu navideño que aprendió de su madre, una gran mujer, muy amiga de la mía, quienes siempre nos dieron valores muy profundos acerca de la Navidad. En el día de hoy, de la Navidad del 2024, solo tengo este pequeño escenario, ya que vendí el árbol y solo espero llegar a España para tener un precioso nacimiento y a los 3 Reyes Magos. Y para cerrar esta historia, y hoy, en el día de la Navidad, deseo que este planeta recobre algo que ha perdido, el vivir con sentido genuino de lo que es una Navidad, de lo que es una amistad, de lo que era una familia, y que cada niño recobre su inocencia y sienta en el corazón la emoción de sentir el profundo valor y significado de la Navidad. Que tengas una feliz Navidad. Me gusta vivir en el ahora, pero cuando me voy al pasado, lo hago para recobrar esas memorias y para hacerme sentir de que soy yo la que estoy en poder de recobrar toda aquella magia y todo aquello hermoso con lo que crecí. Gracias, querida amiga, por compartir tu esencia y ese pedacito de mi país.